Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta presentación de la antología sobre teoría de la administración pública. Me permito presentar a quienes nos distinguen con su presencia en el presidium. Omar Guerrero Orozco, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y miembro del Consejo Directivo del INAP. Ricardo Uvalle Berrones, vicepresidente del INAP y presidente del jurado del Premio INAP. Luis Miguel Martínez Ansúrez, director general de la Escuela Nacional de Profesionalización Gubernamental del INAP. Carlos Reta Martínez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. Saludamos también a los consejeros del INAP, asociadas, asociados del instituto, a los miembros de las comisiones y profesores, así como a todos nuestros invitados. Sean bienvenidos. A continuación, cedo la palabra al presidente del Consejo Directivo del INAP, Carlos Reta Martínez, para que nos dirija unas palabras. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto recibirlos en la sede sur del INAP. Agradezco la presencia de nuestros comentaristas, Omar Guerrero, Ricardo Uvalle, el coordinador de la antología que hoy presentamos, a Luis Miguel Martínez Ansúrez, y el subsecretario Eber Betanzos, que viene retrasado 15 minutos y se incorporará al evento que hoy nos reúne. Doy la bienvenida a los miembros del Consejo Directivo, de las comisiones e invitados que nos acompañan. En esta ocasión nos reunimos para presentar la antología sobre la teoría de la administración pública, cuya coordinación estuvo a cargo del doctor Luis Miguel Martínez Ansúrez, quien actualmente es el director de la Escuela Nacional de Profesionalización Gubernamental y docente de varios de nuestros programas académicos. La obra reúne la participación de un grupo destacado de investigadores y académicos dedicados al estudio, desarrollo y reflexión sobre la ciencia de la administración pública. Entre ellos destacan nuestros comentaristas de esta noche, el doctor Omar Guerrero, investigador y autor prolífico en este campo y maestro de generaciones de estudiosos, y el doctor Ricardo Valle, prestigiado investigador y profesor, además de ser el actual vicepresidente del instituto. Junto a ellos se suman autores también estudiosos, ocupados en el desarrollo de la administración pública como un ámbito científico. Cabe señalar que la presente antología constituye una segunda edición aumentada, ya que de la primera edición se conservan los artículos de Omar Guerrero, de Luis Miguel Martínez Ansúrez, de Ricardo Campos, de Roberto Moreno, de Carlos Fontes, así como de Gabriel Campuzano. Para esta segunda edición se incorporaron los artículos de Ricardo Uvalle, Maximiliano García, Gloria Luz Alejandre y Miguel Márquez. La antología está organizada en dos secciones, la primera bajo el eje de temas indeclinables de la teoría de la administración pública y la segunda alrededor de la lógica de actualidad y prospectiva de la teoría de la administración pública. Omar Guerrero realiza un análisis de algunos de los grandes maestros fundadores de la ciencia de la administración pública que no reciben mucha atención, y se refiere al colombiano Florentino González, al francés Alejandre Viven y al estadounidense Frank Goodnow. Cada uno de estos autores realizó aportaciones significativas que marcaron el curso de la disciplina. El coordinador de la obra que presentamos, Luis Miguel Martínez Ansúrez, escribe sobre Luis de la Rosa, que fue periodista, liberal mexicano, legislador zacatecano, ministro de Hacienda en tiempos de la guerra contra los Estados Unidos, de Justicia, de Relaciones Interiores y Exteriores, diputado al Congreso Constituyente, gobernador de Puebla y presidente de la Suprema Corte de Justicia.
pero su actividad no se limitó al ejercicio de las funciones de gobierno. Dejó honda huella a través del tratado La Administración Pública de México y Medios para Mejorarla de 1852. Por su parte, en apuntes biográficos sobre Lorenzo de Zavala, Ricardo Campos nos remite a un controvertido político mexicano, especialmente por su postura ante la separación de México del territorio tejano y su posterior incorporación a los Estados Unidos, hechos que hicieron palidecer el valor de su obra literaria, denominada Ensayo Histórico de las Revoluciones en México desde 1808 hasta 1830, que daba cuenta de forma certera sobre los problemas de la administración pública de aquel momento. En el estudio de la ciencia de la administración pública, Roberto Moreno realiza un breve pero profundo recorrido histórico del establecimiento y evolución de los estados modernos y el desarrollo disciplinar de la administración pública. Carlos Fontes, en su artículo, nos remite al pensamiento de Manuel Colmeiro, destacado profesor español, quien realizó sus aportes desde el derecho administrativo a la teoría de la administración pública. Postula 4 ciencias que auxilian al estudio de la administración. Ricardo Uvalle nos ilustra sobre el replanteamiento de la actividad estatal, las nuevas reglas de juego imperantes, los requerimientos de profesionalización, la corresponsabilidad, los avances y retos de la transparencia y la rendición de cuentas, así como las demandas de una mayor y más objetiva evaluación pública. Gloria Luz Alejandre refiere la construcción del sentido de la disciplina y sus herramientas para generar un reencauzamiento de las políticas de Estado. Maximiliano García, investigador interesado en el campo de las políticas públicas, analiza la dinámica de la definición de los valores de estas, referidas en este caso a lo profesional e institucional en las circunstancias de la administración pública contemporánea. El enfoque de la gerencia social es recuperado por Miguel Márquez. Para él es fundamental la generación de capital social comunitario que este tipo de acción gubernamental. Finalmente, en el texto de Gabriel Campuzano, denominado La administración moderna de la procura existencial, se reconocen los beneficios generados a partir de los cambios económicos, políticos y sociales, pero también se plantean las crisis y secuelas suscitadas y con ello los viejos y nuevos retos que enfrenta la acción de gobierno. Solo deseo concluir señalando que para el INAP una de sus tareas fundamentales es la del desarrollo y difusión del conocimiento de la ciencia de la administración pública. Por tal motivo, estamos conscientes del valor de esfuerzos como la compilación de este libro que reúne a autores de diferentes generaciones y diversos ámbitos de especialidad. Esperamos que la presente antología sea del interés de los lectores y que suscite la reflexión. Sin duda será un material de referencia obligada en los diversos programas académicos que ofrece nuestro instituto, desde la licenciatura hasta el doctorado. Gracias por su atención y buenas tardes. Muchas gracias al presidente del INAP, Carlos Reta Martínez. Escuchemos ahora al doctor Omar Guerrero Orozco. Antes les compartiré una semblanza curricular. Es doctor en Administración Pública, profesor de carrera en la UNAM e investigador nacional nivel 3. Obtuvo el Premio de Administración Pública en 1979, auspiciado por el INAP, del cual es miembro desde 1980 y de su consejo directivo entre 1997 y 2002. Fue galardonado con el Premio Anuyes en el 2006. A lo largo de 40 años de vida académica, ha desarrollado una labor continua en el campo de la administración pública. Si bien sus indagaciones científicas se extienden a la ciencia política, la administración de justicia y las políticas públicas, así como a la exploración de la historia del pensamiento administrativo. Es autor de 25 libros personales, 8 opúsculos, 80 artículos y 22 capítulos de libros,
Ha dirigido 18 tesis doctorales, 12 de maestría y 15 de licenciatura, la mayoría galardonadas con mención honorífica. Ha sido conferencista en México y América Latina. Igualmente, ha desarrollado una destacada labor en el desarrollo curricular de la disciplina. Por favor, doctor. Muchas gracias. Luis Miguel, ¿con cuánto tiempo cuenta? 20 minutos. Bueno, contamos con 20 minutos. Voy a poner mi reloj para no pasarme. Quiero felicitar a Luis Miguel. ¿Cuándo se presentó? ¿Cuándo se hizo la primera edición? En 2002. 2002. En agosto del 2002. Agosto 2000. Qué buena memoria tienes, ¿eh? Te felicito. Ojalá me vaya bien a mí con la memoria también, porque ya hace muchos años. De 2002 ya tiene rato la primera edición, que como ustedes pueden notar, de acuerdo con el relato del maestro Carlos Rita, tenía como propósito dar una semblanza de la evolución del pensamiento administrativo. Está muy marcada la idea de, sobre todo, recuperar autores claves para la enseñanza de la administración pública. Ya con la edición de este año, el libro adquiere más tono de actualidad, lo cual fue conveniente porque, como se planteaba en un principio, y si se hubiera reeditado como estaba, hubiera significado sencillamente una presentación estática de la época en la cual se hizo la primera edición. De modo que esta segunda edición, es estrictamente hablando una edición, plantea temas más actuales que dan entonces la impresión de un libro realmente novedoso, variado, con relación al que en el cual participamos hace ya muchos años con un conjunto de compañeros queridísimos que han tenido una importante labor al respecto. La idea del libro creo que de todos modos permanece en algo que es muy importante, y es resaltar la relevancia que tiene el estudio de la administración pública, pero el estudio de la administración pública sin barreras cronológicas, porque en contraste a los sociólogos o a los economistas, en la administración pública ha existido la negativa tendencia a estudiarla por etapas, por trazos cronológicos, pero además ha existido el defecto de valorar más lo actual, simplemente por ser actual o porque yo vivo en la actualidad. A lo mejor lo segundo, porque yo vivo en la actualidad y yo soy el centro del mundo. No está el sol en el centro del mundo, soy yo. Entonces, esto ha propiciado que sobre todo se enaltezca el conocimiento que se va produciendo día con día y no la cabalidad de la disciplina. Y es entonces importante que entendamos que las grandes ciencias sociales como la economía, la ciencia política o la sociología se han basado en la perspectiva de una disciplina integral, estructural, que la observe sin limitaciones cronológicas. De modo que al recuperar, por ejemplo, la ley de la oferta y la demanda, cuando alguien se refiere entonces a Adam Smith y una postulación hecha en 1776, no se le ve como algo anacrónico y como algo inservible, sino como algo muy útil. ¿Qué decir del neoliberalismo, que ha sido una recuperación extraordinaria de valor de la economía del pasado? Entonces, creo que la antología ha tenido como propósito, tiene como propósito, resaltar la importancia de los autores de aquella época. No haré una referencia en general al trabajo, porque ya el maestro Reta hizo una revisión muy completa del contenido de la obra, y me voy a circunscribir simplemente a mi trabajo, que trataba, cuando se preparó hace ya muchos años, de recuperar más autores que no se habían tenido ocasión de consultar en aquella época, y que era importante el poderlos saber, el poderlos no solo recuperar, sino exaltar y sobre todo volver a leer. Lo peor que le puede pasar a un libro y al autor de un libro no es que lo quemen, sino que no lo lean. Y eso es lo que nos ha pasado a todos nosotros en la administración pública. Hay una gran cantidad de libros que no hemos leído, no conocemos. Sería impensable que un abogado no conociera a Kelsen, o que un sociólogo no conociera, por ejemplo, a alguien fácil, Comte. Es imposible que haya un sociólogo que no conozca a Comte. ¿Cuántos administradores públicos han leído a Monan? A Charles Monan, ¿cuántos? ¿Cuántos lo hemos leído? Yo lo acabo de leer, lo leí hace como 20 años, pero bueno, los otros años anteriores, de los 20, no lo había yo leído.
y yo me doctoré en administración pública, no conocía nada Bonan. Creo que ya remedié el problema, pero sí debo confesarles que cuando yo me estaba doctorando no conocía Bonan, es que era difícil el poderlo localizar. Me llevó 30 años de búsqueda, recuperación, edición y publicación de la obra. También el Fonestein nos llevó algo de tiempo similar. Bueno, si Luis Miguel me hubiera dicho, haz un nuevo artículo para el libro o pon al día el libro, no hubiera yo repetido este artículo. No me estoy quejando, Luis Miguel. Estoy comentando nada más algo que hubiera yo realizado, porque para estas fechas, Adolfo Posada es sumamente conocido, Florentino González no se diga, el primer libro de administración pública escrito en español, Alejandro Vivien, es un autor también sumamente renombrado y que mucha gente ya lo puede consultar. Incluso hay ediciones actuales que se pueden conseguir. Antiguamente solo se conseguía a través de librerías de segunda mano, pero de obras antiquísimas. Lo dicho de otro modo, no se podía conseguir. Ahora se puede comprar en ediciones actuales, en libros en línea. Y finalmente William Willoughby, un autor muy importante, de un planteamiento extraordinario de la dicotomía política-administración, es un autor también ya muy conocido. De modo que yo le hubiera propuesto a Luis Miguel, y le propongo que dentro de 15 años, si quiere hacer la tercera edición, no se le pase decírmelo, si es que estamos aquí todavía, yo propondría otros autores para llenar este capítulo, o quizás hacer otro capítulo. No, mejor lo dejamos así, hacemos un nuevo capítulo. ¿Qué te parece, Luis Miguel? ¿Sí? Bueno, acepto la invitación, aunque no me la has hecho, de la tercera edición. Hoy en día tenemos otros autores muy importantes que se pueden consultar. Por ejemplo, Lorenz von Stein y su libro, su tratado sobre ciencia de la administración pública, una obra que también me llevó más o menos otros 25 o 30 años el poder encontrarla, conseguirla y publicarla, afortunadamente con el apoyo del Fondo de Cultura Económica, como ocurrió con el libro de Bonan. Lorenz von Stein es un libro que no tienen que ir a buscarlo a Stuttgart o a Berlín. Si quieren vayan, pero váyanse a pasear, no a buscar a von Stein. A von Stein lo pueden conseguir en una librería del Fondo de Cultura Económica e incluso sale más barato si lo compran en la Gandhi. 500 pesos que son para ustedes, que son personas sedientas de conocimiento, hambrientos de conocimiento administrativo. Otro autor muy importante es Hermógenes Pérez de Arce, un autor chileno extraordinario, cuya obra fue publicada por el Instituto Nacional de Administración Pública cuando cumplió ya otros muchos años de actividad. Y el libro puede ser consultado en la biblioteca del INAP, ¿verdad? Pero también puede ser comprado. No sé cuánto esté costando, pero cuesta menos que el Stein seguramente, ¿verdad, Carlos? Y además Carlos les va a hacer un descuento especial a los que han venido aquí y lo compren. Es un autor increíble. El libro se llama, ni más ni menos, El administrador público, y fue publicado en el último cuarto del siglo XIX. Un libro que trata nuestra profesión hace ya muchos años, pero muchos años, y sin embargo no conocíamos. ¿Cómo es posible que no tengamos conocimiento de un autor que trata la profesión que nos da de comer y que nos identifica? Porque esos autores tienen la enorme ventaja, la enorme virtud de indicarnos una línea de identidad profesional que no teníamos cuando Carlos Rete y yo estudiábamos, no hace muchos años, no piense que estamos tan veteranos, nos enseñaban a Taylor y Fayol. Y aunque no nos hizo daño leer a Taylor y Fayol, nos hubiera dado mucho más provecho haber consultado las obras de Bonan o de von Stein. Pero cuando Carlos y yo estudiábamos, nos mostraban los trabajos de Federico Taylor y de Henri Fayol, dos autores de mucho peso, pero principalmente para la empresa privada. Dicho sea de paso, Fayol sí tiene trabajos sobre administración pública, pero no se conoce, o se conoce muy poco. Las ediciones están en francés, salvo una de sus obras que está publicada en español, pero en Argentina, en una edición muy difícil de conseguir. Pero es un autor que vale la pena poder consultar. Entonces, Hermógenes Pérez de Arce es un autor sumamente relevante, que vale la pena que podamos conocer todos nosotros, porque nos ayuda a entendernos mejor en una profesión que tiene su perfil,
tiene su pasado, tiene su identidad y además nos ayuda a entendernos en un sentido de autoconciencia, porque la autoconciencia es el principio de toda disciplina. Toda disciplina que no se conoce a sí misma no es una ciencia, no constituye conocimiento científico. Otro texto que vale la pena comentar se trata de los ensayos sobre ciencia de la administración pública de Carlos Ferraris. Yo acabo de enviarle a Carlos la edición que yo acabo recientemente de publicar. El libro en italiano permaneció olvidado durante muchos años. Yo conseguí en línea una copia de la versión original del siglo XIX. La Universidad de Sonora se interesó en la traducción de la edición de la obra y hace poquito más de 2 meses la obra fue publicada en Hermosillo, presentada en Hermosillo, y estamos tratando de darle suficiente difusión para que todos ustedes puedan conocer el libro. Como se dan cuenta, de la época en la cual tratamos a Posada, a Willoughby, a Florentino González, y en la actualidad han seguido apareciendo trabajos en la administración pública. Somos una disciplina que ha perdido su pasado y que vale la pena que se dedique a reconocerlo, porque es reconocerse a sí misma. Finalmente, recientemente un profesor colombiano me da la impresión que es joven, no le pregunté su edad porque me pareció indebido, porque también los hombres ya estamos cuidándonos de decir la edad, a cierta edad ya no decimos qué edad tenemos, pero me da la impresión que es una persona joven. Me pidió que hiciera el estudio, que le hiciera yo el prólogo al libro, un libro que trata de la administración pública hoy en día. ¿Cómo estás? La administración pública hoy en día es un trabajo sumamente relevante, sumamente relevante. Es un texto donde este profesor, insisto, me parece que es joven, realiza una versión de la administración pública hoy en día, tratando temas contemporáneos, porque se trata de un estudio contemporáneo de la administración pública. Todo lo contrario de lo que hemos hecho hoy en día en lo que respecta a mi persona. Yo hace rato que no escribo un libro contemporáneo, porque mis libros contemporáneos son los libros más viejos que tengo. Normalmente lo que hacemos como texto actual se hace viejo muy pronto. Mis trabajos de nueva gerencia pública son los libros más viejos que tengo y se han sido publicados hace 10 años. Entonces la moda los impulsa y luego los olvida. Entonces los textos modernos, mucho cuidado con los textos actuales, mucho cuidado con llamar los libros el pensamiento actual, el pensamiento moderno. Yo procuro no hacerlo, pero lo he hecho, porque lo actual y lo moderno es lo que más rápido se hace viejo. Es como Brasilia, que es patrimonio de la humanidad, es una ciudad más antigua que Roma. Es una ciudad que tiene construcciones como platillos voladores, se ven más viejos que el Coliseo Romano. Y consta que el Coliseo Romano está mucho más deteriorado, ¿no? Entonces, mucho cuidado con las determinaciones. Bueno, no tengan cuidado si no quieren, pero yo sí lo tengo en mis trabajos. Ya no vuelvo a poner a ninguno de mis trabajos moderno, porque cuando se hacen viejos se ven más viejos todavía, y es lo que ha ocurrido con algunos textos. Bueno, este autor tiene la virtud de tratar los temas contemporáneos, como es, por ejemplo, lo pluricultural de los países iberoamericanos. Trata muchos temas contemporáneos, como es la globalización, que todo está pasando de moda. Yo tengo un libro sobre la globalización, ya más viejo que el de Matusalén. Entonces, es un libro que trata temas contemporáneos. Entonces, él me manda el libro, lo leo, le hago el prólogo y resulta que el autor, ¿cómo ando de tiempo? ¿No ven? Bueno, todavía creo que tengo 2 minutos. El autor menciona a un señor de nombre muy extraño. Lo voy a leer porque no me lo he aprendido. Menciona a un autor que en consulta que se llama Cerveleón Pinzón, pero según dicen los colombianos, en el siglo XIX no se acentuaban los nombres propios, entonces Cerveleón Pinzón, que tiene un libro que se llama Principios sobre la Administración Pública, de 1847. No somos nada, de veras, ¿eh? ¿Cuántas cosas ignoramos y cuántas cosas debemos conocer? Muchísimas, muchísimas, son muy importantes. El libro fue publicado recientemente en Colombia
y me han hecho el favor de enviarme un ejemplar hecho, recuperado por un profesor colombiano que se dedicó a irlo rescatando palabra por palabra, letra por letra, y el libro afortunadamente ya se cuenta con él hoy en día. Cervellón Pinzón, es un libro muy recomendable. Me va a ser muy difícil poderlo divulgar porque no es una obra mía, entonces no puedo subirlo a mi página, a mi sitio web, porque no es una obra mía. Yo le he preguntado a él a través de un correo que le mandé hace unos 4 o 5 días si la obra está en línea o si tiene el proyecto de plantear la obra en línea, y no me ha contestado. Espero que me conteste y me diga, bueno, no se va a publicar, sí se va a publicar en línea, pero lo importante sería que estuviera publicado en línea, si no, este libro va a seguir siendo desconocido, porque no va a salir del ámbito de la ciudad de Bogotá. Fue publicado en Bogotá por la Escuela Superior de Administración Pública. Bueno, como te das cuenta, pues Miguel, he hecho una reseña de lo que debió haber sido mi artículo. Pero bueno, dentro de 15 años haré otro artículo, pero no de esos autores, será de otros que vayan a aparecer. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Omar Guerrero. Antes de continuar, damos la bienvenida a Eber Betanzos Torres, subsecretario de la Función Pública y miembro del Consejo Directivo del INAP. Muchas gracias por su asistencia. Escucharemos ahora a Ricardo Valle Berrones. Antes les comparto una semblanza. Él es asociado y vicepresidente del Instituto Nacional de Administración Pública. Es doctor en Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor titular C de tiempo completo definitivo, adscrito al Centro de Estudios en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor de la maestría y doctorado en el INAP, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Gobierno Federal. Recibió la medalla en 2011 al mérito administrativo José María Luis Mora, que otorga el Instituto Nacional de Administración Pública. Premio Universidad Nacional en Docencia en Ciencias Sociales en 2013, que otorga la Universidad Nacional Autónoma de México. Miembro del jurado del premio del INAP desde 2004 a la fecha. Adelante, doctor, por favor. Pues, en primer término, agradezco mucho la atenta invitación del presidente del INAP, Carlos Reta Martínez, para participar en la presentación de este importante libro de antología que elabora nuestro amigo y colega y director de la escuela, Luis Miguel Martínez Ansúrez. Me siento muy complacido y muy agradecido, y saludo también con mucho respeto a mi maestro Omar Guerrero y al subsecretario Eber Betanzos. Este trabajo hay que darle la bienvenida porque forma parte de una inquietud que Luis Miguel siempre ha tenido en el afán de plantear y discutir los temas relacionados con la administración pública. Y la antología que hoy nos presenta nos da la oportunidad de reflexionar y revisar pues autores, épocas, enfoques, ideas que nunca están de más en un campo abierto, en un campo multidisciplinario y en un campo de enormes desafíos intelectuales como es el de la administración pública. Un mérito indiscutible de la antología es que hace una integración muy interesante de 10 trabajos autorales, 5 con un sentido, vamos a llamar, de historia pasada, y 5 con un sentido de lo que llamaríamos historia reciente, pero las dos historias están conectadas, son elementos interdependientes y correlacionados, y en esa lógica, pues el libro abre un panorama muy interesante de reflexión sobre lo que es un campo de estudio, una práctica y una profesión en el mundo moderno, quizá de las más complejas de entender y estudiar, porque tienen que ver con toda la vida de nosotros, con la sociedad, con la colonia, el barrio, las personas, los individuos, la economía. Creo que esta gran oportunidad que nos da la antología nos permite recuperar facetas muy interesantes y complejas de lo que ha sido, es y debe ser la administración pública. Me parece que el libro se caracteriza básicamente por la difusión de un conocimiento que ya está producido, pero esto no es un dato menor.
porque producir conocimiento implica desde esfuerzo, trabajo, identidad de objeto de estudio, de métodos, y particularmente lo producido pues ingresa al mundo del debate y el análisis, y como bien decía el doctor Omar Guerrero, ese es un punto fundamental de todo autor, que por lo menos se ha leído y criticado, y no que esté en el silencio o en el secreto. El otro elemento es que el libro se caracteriza por una idea muy plural de autores. Hay colegas muy respetables, con enfoques diferentes, temáticas diferentes, pero ahí está precisamente la riqueza del libro, lo cual nos indica que la administración pública, afortunadamente, no es un campo para buscar lo homogéneo, es para buscar lo diferente, lo contrastante, el debate, la crítica y la contracrítica. Este es un punto fundamental que, como diría Max Weber brillantemente en su libro La política como vocación, es lo que permite el progreso del campo de estudio. Sin debate y sin análisis, ningún campo de conocimiento, por más respetables que sea, puede tener avances, se puede estacionar, se puede desfasar, pero no daría un paso en términos de utilidad, de aprovechamiento y desde luego de una generación nueva de ideas que son importantes. Otro elemento que subrayamos a partir de la antología que presenta muy bien Luis Miguel Martín Sansúrez, es que la administración pública, precisamente, ahora que el doctor Guerrero mencionaba a Augusto Comte, yo recuerdo que en algunos puntos importantes que él mencionaba en el aula, y tiene toda razón, la administración pública puede causar azoro, pero es la primera ciencia social fundada en el mundo moderno, 1808. Eso nos indica que ya estaban los autores, estaban los pensadores, pero porque extrañas circunstancias, vamos a llamarle del destino, en efecto, no se había conocido. ¿Qué es lo importante subrayar aquí? Que la práctica compleja de la administración necesita de la recreación de las buenas teorías, de las buenas ideas y de la buena reflexión. En lugar de pretender separar teoría y práctica, lo cual es anticientífico, mejor hay que entenderla y comprenderla por lo que aportan unos y otros. Yo estoy convencido de que la mejor práctica siempre se sustenta en una buena teoría. La práctica son también ideas, son conceptos, son planteamientos, y eso solo se elabora conceptualmente, metodológicamente e intelectualmente. En ese sentido, la antología nos invita a pasar revista a una colección de autores presentados en la misma, pero también nos da la oportunidad de pensar en los nuevos desafíos que tienen las administraciones públicas en el mundo contemporáneo, y créanme que son desafíos de gran escala, temas vinculados con la transformación del Estado, la transformación de la economía de mercado, la transformación de la vida pública, nos obligan a pensar constantemente en qué otras opciones de política pública, de programas públicos, es posible considerar para enfrentar y para revertir problemas de desigualdad, de carencias, de exclusión social y de un sensible deterioro en la calidad de vida que el mundo vive en lo general. Me parece que la administración pública, en ese sentido, será una materia de estudio no solo presente, sino también del futuro. Si nosotros vemos el estudio de la administración pública por los pensadores mexicanos que están en la antología, la vemos muy vinculada al devenir social, histórico, pero la administración pública forma parte del sistema de instituciones de un país y de un gobierno, y en ese sentido, su sentido de compromiso, de identidad, es algo que debemos subrayar, porque, por ejemplo, México no se entiende sus periodos de construcción, reconstrucción y reforma si sacamos a la administración pública del escenario público o del escenario social o del escenario económico. La labor administrativa, convertida en programa, en proyecto, en idea, en método y en propuesta, es una de las constantes que nos invita a seguir pensando en el aula, la licenciatura, la maestría, el doctorado, la práctica profesional, la producción de nuevas ideas, de que estamos ante un objeto de estudio
que se reacomoda en las condiciones del presente, que se reacomodará en lo que venga y que la administración no tendrá punto de reposo porque la autoridad pública organizada en el Estado, en el gobierno, pues su deber, su tarea es atender lo complejo, lo variado y lo muy puntual que implican las demandas sociales. Creo que en esta lógica la antología nos da un gran referente para valorar la importancia de nuestro campo de estudio, subrayarlo como un elemento que demanda tan complejo igual que la economía política y en efecto y la sociología, saber pensar, saber ordenar el pensamiento, saber explicar, captar el mundo y organizarlo en ideas y en propuestas, es un ejercicio que requiere desde el aprendizaje y la comprensión hasta el reposo de las ideas. El comportamiento mismo del gobierno con servicios públicos, con política pública, con programas administrativos, también requiere y demanda la agudeza intelectual, la buena preparación para entender el sentido de su actuar hoy, ayer y lo que venga en el futuro. Creo que en esta muy buena oportunidad que Luis Miguel nos presenta, podemos subrayar por lo menos 3 elementos de valor histórico para referenciar a la administración pública. Son 3 inquietudes que yo deduzco de la obra de Luis Miguel. 1, podemos entender a la administración pública en la historia, sujeto activo, actor, lo que propone, lo que realiza y lo que logra transformar. La historia de la administración pública, los autores, la descripción de sus propuestas, las obras, el conocimiento prescriptivo, que también es fundamental situarlo. Y por último, la historia viviente de la administración pública, que es todo el quehacer público de todos los días, que tiene que ver con toma de decisiones, con programas, con objetivos, con acciones que inmediatamente tienen un impacto en las condiciones de la vida, impactos y costos que no podemos desconocer. Creo que esta riqueza de nuestro campo de conocimiento nos da la enorme oportunidad de seguir reflexionando y a partir de la antología que hoy presentamos y muy bien integrada por Luis Miguel Martínez Ansúrez, tenemos un punto de apoyo para seguir navegando, para seguir reflexionando, para seguir asumiendo retos y compromisos que la administración va a seguir teniendo. Recuerdo a un pensador del siglo XIX, lo conoce muy bien el doctor Omar Guerrero, José Posada Herrera. Él tiene un libro muy interesante cuyo título se llama Lecciones de la Administración Pública. Creo que nuevas lecciones estamos por aprender, por estudiar y por recrear, y créanme qué bueno que nuestra casa de estudios, el INAP, nos da la gran oportunidad de pensar en voz alta en un sistema de pensamiento abierto que es fundamental para cambiar las instituciones, las políticas públicas y el sentido también de operación de los gobiernos. Enhorabuena por esta obra que publica nuestro instituto. Felicitaciones a Luis Miguel Martínez Ansúrez y a todos ustedes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al doctor Ricardo Uvalle. Ahora corresponde escuchar al doctor Eber Betanzos. Leo su semblanza. El doctor Betanzos es actualmente el subsecretario de la Función Pública. Estudió 4 carreras: abogado, filosofía, economía y ciencias religiosas. Cuenta con el grado de maestro en estudios humanísticos, políticas públicas, teoría crítica y en derechos humanos. Tiene un doctorado en derechos humanos y actualmente cursa 2 más, uno en historia y en administración y gobierno del Poder Judicial. Ha trabajado en el Consejo de la Judicatura Federal, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en la Procuraduría General de la República, donde ocupó el cargo de subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. Por favor, doctor Betanzos. Buenas tardes a todos. Don Carlos Reta, doctor Guerrero, doctor Uvalle, Luis Miguel Martínez Ansúrez, público que amablemente nos acompaña. Primero quiero ofrecerles una disculpa por el retraso en la llegada de su servidor y quiero aprovechar el marco de esta disculpa para plantearles una reflexión que ahora en el camino
venía a mi mente en función precisamente de la temática que se aborda en la antología. Presentamos hace unas horas con la Barra Mexicana de Abogados, el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados y la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, un modelo de integridad empresarial. Modelo de integridad empresarial que lo que busca es establecer una serie de buenas prácticas dirigidas hacia establecer precisamente una cultura de la ética y de la integridad en los actores empresariales, como lo ha planteado el Sistema Nacional Anticorrupción en sus diferentes componentes. Pero había una pregunta que formulaba uno de los asistentes, que decía, ¿y por qué nos tardamos tanto tiempo en formular una respuesta de este género? Y en el análisis que planteábamos, se refería incluso a los modelos de Contraloría, de ética, de valores de la integridad en el servicio público, que nos remontaban en el México independiente, por supuesto, desde los tiempos en donde incluso documentos preconstitucionales como los Sentimientos de la Nación son planteados sobre la idea del mal gobierno y del buen gobierno. Terminábamos con los antecedentes de la Contraloría en tiempos de Maximiliano de Habsburgo y la creación formal de esta institución. Pero hablábamos también de tradiciones jurídicas, porque es algo que estábamos refiriendo, pero también en tradiciones en la administración pública y en cómo en la toma de decisiones para la construcción de políticas públicas y en todo el ciclo de políticas públicas resulta esencial, además de la perspectiva y el futurismo que pueda plantearse, tú nos puede referir eso, también un necesario recorrido por las decisiones que han antecedido a la conformación de nuestros propios sistemas políticos, sistemas estatales, sistemas jurídicos. Y en este contexto, lo que terminaba de reflexionar tiene que ver con que en estos momentos tenemos una ventaja que al mismo tiempo es una desventaja, que es, lo digo con todo respeto, la abundancia de contenidos. Y cuando digo la abundancia de contenidos es porque cada vez son más medios audiovisuales, electrónicos, etcétera, que nos ofrecen la oportunidad de acudir a sus fuentes. Y esto nos lleva a que es muy útil que haya una especie de filtro, y digo especie de filtro porque no solo es un filtro, no quisiera decir eso, sino es mucho más lo que se aporta, como es algún criterio orientador que nos ayude a ver los textos y contenidos que son particularmente valiosos de conocer y de poder aproximarse a ellos. Creo que el mejor halago, en mi punto de vista, que en primera debo mencionar sobre la antología que publica Luis Miguel Martínez Ansúrez, que además es el director de nuestra escuela, tiene que ver precisamente con eso, con que él ofrece un libro que me parece necesario en esta coyuntura de la oferta académica y editorial sobre textos de administración pública, sobre procesos de creación de políticas públicas, sus ciclos, las tomas de decisiones. Y en estas circunstancias creo también que cuando las instituciones tradicionales se ven ampliamente necesitadas de reforzar o de recobrar en algunos casos la confianza ciudadana, la complejidad de los argumentos jurídicos, políticos y administrativos nos lleva también a que este ejercicio de pluralidad nos ayude a contar, y de ahí subrayo otro de los halagos que tengo hacia este texto, puntos de reflexión académica que representen un presentador después de una reflexión informada realizado por los especialistas, que en este caso lo realiza el Instituto Nacional de Administración Pública, que pueda ofrecer esa serie de contenidos que resultan esenciales para la toma de decisiones y para el planteamiento crítico de aquellos que ayudan a tomar decisiones. La defensa de problemas estructurales, el abordaje de problemas
que son vistos desde esta edad contemporánea como los objetivos de desarrollo sostenible y demás, han tenido una serie de antecedentes en la propia construcción de los conocimientos técnicos, de los conocimientos teóricos, con las estrategias que se van planteando y que nos permiten ver la necesidad de que el conocimiento siempre esté presente y a presentar relecturas desde la actualidad. Hace unos días terminaba de leer La Guerra de las Galias, y en La Guerra de las Galias, comentado por Napoleón, venían unas reflexiones que hablaban sobre la eficacia de las estrategias del pueblo romano. Y la reflexión que planteaba Napoleón es que decía que a pesar de que esas técnicas de guerra serían inservibles con la modernidad, había una reflexión que siempre era presente, y esa se refería a la estrategia y a la información. Esa estrategia y la información que no pasan de moda, pero que son necesarias, que alguien, que un organismo especializado las presente con un orden específico, con una compilación informada, lo que le da sentido. Menciono esto porque en las líneas contemporáneas de investigación hablamos de temas novedosos, por supuesto, dentro de la propia antología, pero también de una revisión antológica de conceptos fundamentales que lo han venido conformando. Esto evita desde que se descubra, perdón por la referencia, un mar Mediterráneo que ya existe o que se vea en esa forma, pero también que ese mismo mar Mediterráneo pueda verse con una riqueza que antes no había sido apreciada y que desde este texto puede plantearse. Creo que en la propia coyuntura que representa el paradigma de la administración pública, y utilizo a propósito la palabra paradigma en los términos de Kuhn, en su realidad y contexto histórico, la obra que hoy tengo el honor de poder referir a ustedes, invitarlos a su lectura, representa una lectura necesaria, pero además de necesaria, una lectura que deja un aporte hacia todos aquellos que tenemos un interés por los temas de administración pública, pero también para los hacedores de política pública, desde el sentido de una reflexión crítica antológica, pero además desde una reflexión para aquel que no necesariamente cuente con estos antecedentes, que le permite tener un panorama general. Quisiera concluir esta participación expresando mi felicitación a Luis Miguel Martínez Ansúrez por coordinar todo este esfuerzo de concepción del texto, al Instituto Nacional de Administración Pública por presentar una obra con estos contenidos y expresar también mi gratitud por permitirme en esta presentación escuchar las exposiciones que ya ha planteado el doctor Guerrero, el doctor Uvalle. Escucharemos ahora a don Carlos Reta y coincidir con todos ustedes en este evento. Muchas gracias. Agradecemos los comentarios del doctor Betanzos. Ahora corresponde el turno al doctor Luis Miguel Martínez Ansúrez. Les comparto su semblanza. Actualmente es director de la Escuela Nacional de Profesionalización Gubernamental del Instituto Nacional de Administración Pública. Es licenciado en Contaduría Pública y Auditoría por la Universidad Autónoma de Nuevo León, especialidad en Finanzas en el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey, cuenta con un diplomado en Alta Dirección de Entidades Públicas en el INAP y la maestría en Ciencia Política y el doctorado en Administración Pública en la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado como director de Administración y Finanzas en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, FONATUR, director adjunto inmobiliario de Nacional Financiera, Contralor Interno de la Procuraduría Agraria y Coordinador General de la Auditoría de la Contaduría Mayor de Hacienda de la entonces Asamblea de Representantes del Distrito Federal. Director General de Administración de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal de la Secretaría de Educación Pública. Se desempeña en el sector privado como asesor del Grupo Villacero SADCB y en el ámbito académico como profesor de doctorado. Por favor, doctor Ansúrez. Agradezco la presencia de mis compañeros de presidio, saludo al presidente Carlos Reta,
a mi maestro Omar Guerrero, a mis amigos Ricardo Valle y Eber Betanzos. Siempre es un honor compartir con ustedes una mesa de reflexión y comentarios en torno a temas tan relevantes como el que hoy nos reúne. Con el mismo afecto, saludo a todos los asistentes, invitados especiales, personal del Instituto y académicos. Bienvenidos sean todos a este espacio de reflexión académica que al mismo tiempo es su casa, nuestro Instituto Nacional de Administración Pública, quien alguna vez la maestra Arely Gómez llamara el laboratorio de excelencia académica que por 62 años ha hecho investigación y desarrollo en esta materia. El día de hoy tengo el gusto de compartir y presentar un trabajo de investigación que congregó a diferentes especialistas con un fin común, que es el análisis y desarrollo en el tiempo de la teoría de la administración pública. Estudio efectuado en el seno de esta institución que sin duda se convertirá, por su oportunidad, en un referente obligado para estudiantes y especialistas en la materia. El trabajo en su conjunto es un esfuerzo significativo por parte de estudiosos de la ciencia de administración pública. Tiene como objetivo cultivar la investigación de la teoría de la administración pública en México, que ha sido un esfuerzo incansable de muchos investigadores durante años, entre ellos quienes me antecedieron en la voz. Por esta razón, el INAP reconoce el aporte metodológico, histórico y conceptual de este documento, así como los elementos y aportes que a través de la historia se desarrollan en el campo de estudio y que han permitido recuperar y articular en este documento la fuente inagotable de aprendizaje que en la ciencia de la administración pública hasta nuestros días. La antología sobre teoría de la administración pública, como anuncia el preámbulo de la obra, se divide en dos partes. La primera desarrolla la contribución de pensadores de siglos anteriores, nacionales y de otras regiones del mundo. La segunda busca establecer los derroteros contemporáneos e incluso una visión prospectiva de la disciplina, la cual desde nuestra institución seguiremos apoyando. Este trabajo de investigación es un elemento articulador de temas indeclinables sobre teoría de la administración pública, donde especialistas como Omar Guerrero se han dado a la tarea de hacer un recorrido en el tiempo para revisar los aportes de aquellos hombres que cimentaron sólidos pilares en la ciencia de la administración, cultivadores de este conocimiento para que hoy en día conozcamos su obra, su vida, sus idearios de producción teórica para ser compartido con las nuevas generaciones. No podríamos entender este ejercicio de reflexión sin personajes como Florentino González, quien incorporó al estudio de la administración local en un sistema de administración pública, un régimen democrático. Alejandro Vivien, quien desafió el dominio monopolístico que ejercía el derecho administrativo en Francia, o bien el trabajo enriquecedor de Alejandro Posada en España, quien recuperaría la ciencia de la administrativa de principios del siglo XX. A William Goldberg, discípulo de Frank Goodman, pionero en Estados Unidos del concepto de ciencia de la administración pública. Quiero detenerme un momento en la obra de Luis de la Rosa, La administración pública en México y medios para mejorarla. En 1983, un adelanto a su tiempo, concibió una administración próspera, basada en la función de la institución, como son los hospicios, hospitales, penitenciarías, espacios de instrucción pública y servicio de policía, entre otros, y que sirven como condición para hacer florecer al país. Nos debe llamar la atención que como gran vigencia en estos días señala que la corrupción y la inmoralidad son males que decaen Estado en su prosperidad y retroceden su civilización e inevitablemente regresan a la trágica incivilización. En síntesis, la obra de la Rosa es un aporte para el bienestar de una nación, ya que lo importante principalmente el progreso, la cultura, el bienestar en general, lo que lo convierte en un referente obligado en el estudio evolutivo de la administración pública nacional. Por otra parte, el doctor Ricardo Campos
en su estudio exhaustivo Apuntes biográficos sobre Lorenzo de Zavala, 1788-1836, de manera cronológica reescribe un espacio y tiempo vertiginoso de encuentros y desencuentros en los tiempos inciertos que vivía nuestro país, durante la separación del territorio tejano y su posterior incorporación al territorio de Estados Unidos. Su vida y obra literaria, ensayo histórico de las revoluciones en México desde 1808 hasta 1830, revisa la forma meticulosa los problemas de la administración en este devenir histórico. Lorenzo de Zavala, descrito como un personaje controvertido, destacado en su tiempo como periodista, traductor, ensayista y en la vida política como diputado, gran impulsor de la ley que declaró a la Ciudad de México como Distrito Federal y al mismo tiempo como el lugar donde se asentaban los supremos poderes de la Federación. De esta forma resulta pertinente destacar su legado como el hombre, el político, el ideólogo, el funcionario público y el testigo de un México diferente. Por su parte, Roberto Moreno señala que el estudio de la ciencia de la administración pública ha pasado por diversos momentos vinculados a las condiciones económicas, políticas y sociales. Documenta breves pero sustanciales elementos que permiten hacer un análisis en este campo de estudio, con amplias referencias bibliográficas y el análisis de diferentes corrientes de pensamiento. Explica la transición del arte de gobernar en la ciencia de la administración pública, ligadas a otras áreas del conocimiento, como son el derecho y la ciencia política. Asimismo, cita a representantes del pensamiento contemporáneo de la ciencia administrativa en Francia y España, poniendo énfasis en el estudio de Baena del Alcázar, que mediante aportes se acerca de manera sustancial al objeto del conocimiento y plantea los problemas de orden metodológico que es necesario enfrentar y resolver para el desarrollo de la administración pública. Al final, en su documento subraya el papel destacado que ha tenido instituciones como el INAP, el Colegio de la Ciencia Política y Administración Pública y algunas universidades públicas y privadas, haciendo mención especial a los grandes cultivadores de la administración pública en México, como el doctor Omar Guerrero, Ricardo Valle, José Cháñez Nieto, Luis Aguilar Villanueva, solo por mencionar algunos. Interesantes planteamientos desde una visión multidisciplinaria de la administración pública, el que realiza Carlos Fontes Martínez, que en paz descanse, nos remite al pensamiento de Manuel Colmeiro y sus aportes desde el derecho administrativo a la teoría de la administración pública. El desarrollo de su trabajo postula 4 ciencias auxilian al estudio de la administración: el derecho político, la jurisprudencia civil, la economía política y la estadística. Para Colmeiro, el derecho y el poder político son elementos centrales en la existencia humana como sociedad política y define a la administración como el conjunto de principios y reglas que determinan la relación entre el Estado y sociedad. Concluye que la administración pública acompaña al hombre desde la cuna hasta el sepulcro y aún antes y después de estos linderos. Destaca para el debate su propuesta en una administración centralizada, ya que para él la centralización administrativa consiste en concentrar atribuciones en el Poder Ejecutivo, necesarias para dirigir los intereses comunes de una manera uniforme, pero al mismo tiempo advierte los peligros de la centralización en asuntos tales como el orden público y la libertad política. La segunda sección de esta antología se incluyen ensayos sobre el proceso de la sociedad contemporánea, particularmente la vinculación en los asuntos de gobierno de Ricardo Valle. Explica que la nueva relación de la administración pública con el público ciudadano tiene derroteros más amplios y complejos, donde no se puede excluir grupos y organizaciones de la sociedad civil. En este sentido, la misión de los gobiernos debe ser dar cauce a los requerimientos que nacen de la vida civil y pública y responde a los valores democráticos.
apunta que lo público en la administración pública es el recuento con valores democráticos, donde destacan mayores controles como transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. En su reflexión destaca de forma atinada el papel de la sociedad civil en la formulación de agendas de asuntos colectivos, esta forma de interacción y corresponsabilidad que solo puede explicarse desde lo público, donde cada día emergen nuevas causas sociales, económicas y políticas. Como muestra, sin duda, tenemos el papel e impulso que tuvieron las organizaciones sociales y academia en la conformación y consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción. En suma, en tiempos de globalidad, la administración pública se relaciona con el diseño, implantación, evaluación de políticas públicas y exige respuestas efectivas para atender a ciudadanos activos y organizados e informados. En esta revisión disciplinar se reconoce la naturaleza multidisciplinaria de la administración pública y los campos que podríamos denominar subdisciplinarios, como lo son las políticas públicas, la gestión pública y los enfoques de gobierno cooperativo. En este contexto, la doctora Gloria Luz Alejandre refiere sobre la construcción del sentido de la disciplina y sus herramientas para generar reencauzamientos en las políticas de Estado. Al final de su texto, sugiere retomar a los elementos básicos de la administración pública efectiva y comprometida con el gobernante y la sociedad que permita cumplir con los compromisos del Estado de corte democrático. Maximiliano García Guzmán, encontramos un investigador preocupado por la identificación de las definiciones de los valores de las políticas públicas, referidas en este caso a lo profesional e institucional. En las circunstancias de la administración pública contemporánea, señala que el enfoque de las políticas públicas permite adicionar y fortalecer la formación moderna del administrador público, lo que significa que lo prepara como un especialista para atender y solucionar problemas públicos. En este sentido, Miguel Ángel Márquez Zárate recupera el enfoque de la gerencia social. Para este autor es fundamental la generación de capital social comunitario. De este tipo de acción gubernamental no solo discute definiciones, también destaca su carácter innovador, que fomenta la participación y la cooperación a partir del desarrollo de capacidades de autogestión en grupos organizados como base del cambio institucional que pudiera ampliarse en el espectro social. En el texto de Gabriel Campuzano, denominado La administración moderna de la procura existencial, se reconocen los beneficios generados a partir de los cambios económicos, políticos y sociales, pero también se plantea la crisis y secuelas suscitadas y con ello los viejos y nuevos retos que enfrenta la acción de gobierno para, en palabras del autor, acercar a los seres humanos los abastecimientos necesarios para la vida, como una condición vinculada a la protección del derecho público. Este ejercicio analítico de acción de gobierno es una aportación muy valiosa en la búsqueda de nuevos paradigmas y en la política nacional y su funcionamiento. Gran significado tiene el encuentro de pensadores en la ciencia de la administración pública en una antología académica y estudiosos comprometidos en el cultivo de la administración pública, de cara hacia el futuro. Diferentes posturas conceptuales que convergen en un mismo cuerpo epistemológico y en un mismo objetivo: seguir cultivando la ciencia de la administración pública. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del doctor Luis Miguel Martínez.